Vamos a continuar ya con la última mesa redonda. En ella vamos a analizar los retos a los que se enfrenta el sistema educativo en la actualidad con las siguientes cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. ¿Tenemos un sistema educativo adaptado realmente a las necesidades actuales? ¿Qué papel juega la tecnología en la educación? ¿Y los padres? ¿Qué papel juegan los padres? Que tampoco hay que olvidarlo. Bueno, pues para dar respuesta a todas estas cuestiones y a muchas cuestiones más, pido ya que se vayan acercando al escenario a Idoia Sota, que es subdirectora de Forbes España y que va a ser la encargada de moderar la mesa redonda. Adelante, Idoia. La mesa redonda que estará formada por Emilio Lora Tamayo, que es rector de la Universidad Camilo José Cela, Caterina Calsamiglia, doctora en Economía por la Universidad de Yale, José Antonio Marina, que es filósofo, pedagogo y escritor, y David Alonso, que es director de negocio de movilidad de Samsung Electronics Iberia. Adelante todos, por favor. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, vamos a tratar muchas cuestiones. Espero que nos dé tiempo porque tenemos muchas preguntas sobre la educación. Es uno de los temas probablemente más sensibles. Queremos que nuestros hijos salgan preparados para ser CEOs, o al menos que por lo menos salgan preparados para asegurarse una empleabilidad en el futuro, ¿verdad? Queremos además que sean felices, queremos que tengan infancia, que desarrollen sus habilidades, que lo hagan en igualdad de oportunidades, que nadie se quede atrás, que todo esto sea posible con nuestros impuestos. Queremos conciliar todo esto con nuestra vida laboral y con nuestra vida personal, porque no nos olvidemos que educar también es un trabajo y además es un trabajo para el que muchos padres incluso tienen que formarse. Y pese a todos los esfuerzos, parece que nadie está contento con la educación en España. En un entorno laboral y social que cambia al ritmo casi de una revolución de las que antes teníamos una vez cada siglo, ahora cada década, probablemente la educación, más que estar preparada para situaciones concretas, tendría que estar preparada para el cambio, ¿no? Y educar, por ejemplo, en lo que hoy las empresas llamamos soft skills. Vamos a intentar desgranar los puntos fuertes de nuestra educación, porque para críticas ya solemos tener otros muchos foros, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de la mano, efectivamente, de José Antonio Marina, filósofo, pedagogo y escritor, de Emilio Lora Tamayo, que es el rector de la Universidad Camilo José Cela, David Alonso, director general de negocios de empresa para Samsung España, y Caterina Calsamiglia, doctora en Economía por la Universidad de Yale. Me gustaría comenzar con una pregunta para definir un poco el marco de la conversación. Y no es fácil la pregunta. Y es si es necesario saber con el máximo detalle posible esas necesidades futuras que dan título a nuestra mesa para poder diseñar un sistema educativo que esté preparado, ¿no? Con un sistema educativo con visión de futuro. ¿Es necesario saber qué futuro nos depara? ¿Puedo comenzar por aquí, por José Antonio? Pues no, porque no sabemos lo que nos depara el futuro. De manera que lo que tenemos que hacer es buscar un tipo de educación que sea lo suficientemente flexible para que pueda aprender con rapidez. Por eso, tanto en el mundo de la educación como en el mundo de la empresa, la palabra, digamos, de moda es learnability. Lo que necesito es que sea una persona en que hayamos conseguido desarrollar esquemas de aprendizaje lo suficientemente amplios, lo suficientemente matriciales, para que puedan aplicarse a los problemas con que se va a enfrentar, que no sabemos cuáles son. Ese es el actual reto de la educación, que tenemos que saber cómo diseñar esa nueva inteligencia que además tiene que colaborar con los sistemas muy potentes de inteligencia artificial, y en eso es lo que está el mundo educativo, que está vivo, que es un trocito solo del mundo educativo. El otro mundo educativo está absolutamente en estado autista, y porque lo que tenemos que ver es exactamente qué tipo de inteligencia tenemos que formar para que sea capaz de enfrentarse con el futuro. Y yo creo que empezamos a ver algunos marcos estables. Emilio, ¿cómo crees que se tiene que enfrentar? Bueno, quizá mis primeras palabras son para disentir de las primeras palabras de José Antonio, pero solo las primeras, porque luego el desarrollo va a coincidir con el suyo. Es decir, se puede decir, como lo ha dicho, y se puede decir diciendo que lo primero que tenemos que hacer como consecuencia de ello es una reflexión
profunda y conjunta sobre las necesidades que tenemos como sociedad, sobre los grandes retos y desafíos que cada día se nos presenten. Y ahí estamos, hay que identificarlos. Y eso pues es difícil cuando no imposible. Pero bueno, hay que hacerlo. Cada vez, además, son más imprevisibles esos retos, ¿no? De cualquier forma, y yo hablo pues, en mi papel de rector de una universidad privada, y si no con la competencia que puede hablar José Antonio, sí con la experiencia que me da mi paso por la universidad privada y mis 30 años de paso por la universidad pública, que da para bastante, ¿eh? Yo estoy bastante extrañado de que me dé material para poder reflexionar, porque de cualquier forma yo creo que la obligación de cualquier institución educativa es responder a esa necesidad de formar profesionales que se adecúen a la actual y futura demanda social y laboral. Y de nuevo, ¿y cuál va a ser esa? Ahí estamos. Y más en estos momentos, después de las consecuencias que en el mercado laboral pues nos está teniendo los coletazos de COVID y nos viene trayendo pues, lo que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Y para responder a esos nuevos paradigmas, creo yo, tenemos que ser capaces de conseguir, por supuesto, un cambio del modelo educativo donde la innovación, por supuesto, esté presente de forma transversal, de forma horizontal, y que no se base solo en una mera transmisión de conocimientos. Tiene que ser un modelo donde la adquisición de conocimientos llegue a través de la exploración de conceptos, la indagación y el desarrollo de habilidades que fomenten el pensamiento crítico, por supuesto, la creatividad y el emprendimiento, al que aludía precisamente Carmen hace un momento, una educación que sea capaz de crear una economía del talento, también algo que ha salido en la sesión anterior, que nos permita tener oportunidades de desarrollo productivo, impulsando, por supuesto, la formación profesional y la formación profesional dual. Y yo, incluso si tengo tiempo, aventuraré que para mí la formación profesional dual es un ejemplo de lo que incluso tendríamos que hacer con los grados universitarios en dualidad, ¿no? De manera que yo, eso es un poco la visión que tengo en eso, ¿no? Iremos sobre eso, sí. David, ¿crees que tenemos que llegar a dibujar más o menos cuáles van a ser esos escenarios de futuro en los que se tiene que desarrollar la educación o cómo lo tiene que enfocar el sector? Bueno, la verdad es que me siento un poco abrumado porque, vamos, yo aquí soy el que menos sabe de educación de todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Pero obviamente sí que nos preocupa, ¿no?, como empresa y voy a dar, bueno, mi opinión, ¿no?, porque aunque seguramente sea el menos cualificado. A ver, ahí los que saben de esto lo que dicen es que pues, cerca del 85% de las profesiones del futuro no las conocemos, ¿no? Con lo cual, lo que está claro es que hay una parte que es todo lo que es la educación en capacidades, en competencias, en habilidades que toman una importancia enorme, ¿no? Junto a todo esto, la tecnología es una tendencia, vamos, no es una tendencia, es una realidad. Creo que en la mesa anterior lo hemos visto, ¿no? Eso es algo de lo que obviamente tenemos que tener todos una base y a partir de ahí construir, ¿no? El poder tener esas habilidades, esas competencias en las que la tecnología forme parte. Y por último, yo creo que hay un tema muy importante también que nos preocupa a todos como personas, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad en sentido amplio, ¿no? Y tiene que ser parte de esta educación, de esta tendencia, de estas habilidades también, ¿no? Y la sostenibilidad no solamente desde el punto de vista medioambiental, que por supuesto que sí, sino también desde el punto de vista social, ¿no? Yo creo que también la educación tiene que preocuparse de eso. Y dentro de este marco educativo, de esta transformación que estamos viviendo a día de hoy también en la educación, para mí son 3 puntos que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Y tienen que tenerse en cuenta de manera muy, muy, muy importante a la hora de diseñar cuál es el sistema que queremos de educación para nuestros hijos y lo que venga detrás. Y, Caterina, ¿cuál crees que debería ser el enfoque para el futuro? Estoy bien. A ver, ¿sí? ¿Todo bien? Bueno, aclaro un segundo. Soy economista, hago investigación en temas de políticas públicas y sobre todo temas de generación de capital humano. Y digamos que mi pasión y ambición es el sistema educativo porque en el fondo es el que va a hacer que las sociedades
sean lo que queramos que sean, ¿no? Es nuestra oportunidad ahí de capacitar a los jóvenes, ¿no?, en las habilidades que queramos. Si pensamos sobre cuál es el objetivo de la educación, pensamos que queremos personas capaces de adaptarse a la sociedad y, por tanto, de entenderla, de adaptarse, pero sobre todo también de transformarla, ¿no?, de poder ir más allá y llevarnos más allá, ¿no? Y, por tanto, si yo pienso en mis hijos, qué es lo que quiero que sean capaces de hacer, es pues, que cuando les surja un reto sean capaces de utilizar el conocimiento que tienen y ver cómo lo implementan ante este reto. Si no lo tienen, irlo a buscar a alguien que lo tenga, y donde sea y como sea, ser capaz de entender lo que la otra persona le está diciendo, ser capaz de incorporarlo con lo que ya sabe la misma persona y aplicarlo en ese contexto concreto, y que si no le sale, siga luchando para que lo pueda conseguir resolver. Y son todas esta serie de habilidades que uno querría, ¿no?, que el sistema educativo fomentara. Esto sería como el mundo ideal, ¿no? Y vamos a las escuelas y miras lo que está pasando en un colegio y de estas cosas de las que he mencionado hay una parte importante, que es que vas a querer recurrir a los conocimientos para resolver todos tus retos. Pero en el contexto educativo, si todas estas habilidades las estamos desarrollando yo o no, el sistema educativo, digamos, no está poniendo ningún énfasis en que esto ocurra, ¿no? Que seas capaz de ejecutar todos esos conocimientos para algo útil, que seas capaz de incorporarlo a conocimientos nuevos, que seas capaz de fracasar y que no pase nada y sigas intentando resolver tus retos, ¿no? Aceptar que las cosas no son de una manera determinada. Nos viene un COVID y no tenemos ni idea de cuál es la mejor estrategia, pero igual hay que informarse, igual hay que ver cuál es la solución a conseguir, ¿no? Entonces, uno de los retos que yo creo que, o sea, si miras en el entorno educativo, ¿por qué yo creo que esto no estamos movilizándonos hacia esta dirección? Es por una falta de marco común que nos diga exactamente qué es lo que queremos que estos niños efectivamente sean capaces de hacer, ¿no? Y que, sobre todo, hablamos mucho de, ¿no?, que sean capaces de aprender, o sea, tenemos palabras ahí infinitas, ¿no? Pero concreción de qué es exactamente lo que queremos que hagan o que sean capaces de hacer en un entorno con un reto determinado, es lo que hace que al final, como solo hay un examen de matemáticas que sí mide algo y en cambio lo otro no se ve bien cómo capturarlo, los informes acaban hablando de las matemáticas y no hablan de qué pasó con el reto cuando te di el reto, si fuiste capaz de coordinarte con tu compañero o no, si fuiste capaz de buscar información no sé dónde, incorporarla, crear una propuesta, equivocarte, reaccionar bien a la equivocación. Todo esto no está en ningún informe, ¿no? Todo esto no está en ningún lado, pero yo creo que es por una falta de marco común en que los profesores y los propios estudiantes y los propios padres podamos entender cuáles son estos objetivos y podamos empezar a pedir que eso sea lo que los informes capturen. Y entonces, ya para, digamos, cerrar, la investigación que he estado haciendo en los últimos 5 años ha perseguido exactamente esto, es decir, cuáles son los comportamientos que queremos observar en un entorno formador. Y cuando dices en un entorno formador, estás hablando de colegios, estás hablando de formación profesional, estás hablando de universidades, e inmediatamente me vinieron los de recursos humanos y me dijeron, estás hablando igualmente de recursos humanos. Y, por tanto, lo mismo que estoy diciendo sobre el sistema educativo también se lo digo a las empresas. ¿Por qué solo hay desarrollo profesional para los altos líderes? ¿Cómo van a llegar los que no están ahí a serlo si no acompañamos esta formación, el desarrollo personal a todos los niveles, para que todo el mundo entienda qué se espera de cada uno de nosotros en un entorno cambiante como el que tenemos? Entonces, mi labor básica es investigación, pero siempre en colaboración con colegios y empresas para crear este lenguaje común que nos permita empezar a poder recoger evidencias que demuestren el desarrollo de las personas y que nos puedan guiar en acompañarlas y potenciar al máximo su capacidad de desarrollo. Bueno, Caterina ha comenzado, desarrollado y casi ha acabado toda la exposición. La verdad es que sí que tu exposición me lleva a la siguiente pregunta que tenía preparada, que es, bueno, pues que nosotros arrancamos hablando de futuro, pero probablemente una de las preguntas que nos debamos hacer es si el sistema educativo responde a las necesidades actuales de la sociedad. Porque si no responde a las necesidades actuales, ¿cómo podemos esperar que responda a las futuras?
Vamos a ver, mira, yo hace unos 2 años revisé qué se está haciendo en este momento en todo el mundo en educación, cuáles son las teorías pedagógicas que están en funcionamiento, cuáles son las organizaciones de los sistemas educativos. Mi conclusión fue que todas las naciones están en un estado de alarma educativa y que el despiste que tenemos es colosal. Colosal. Te voy a poner un ejemplo de despiste. Hemos estado hablando mucho ahora no, pero en las otras conferencias, de talento. Cuando se está hablando de talento en las empresas, es la gran riqueza, es lo importante, pero el talento se ha relacionado con 3 palabras. Una de ellas es que hay que atraer el talento, otra cosa que el talento es escaso y otra cosa que hay que retener el talento. Ese es un marco equivocado, absolutamente equivocado. Si empezamos a decir que el talento es escaso, entonces vamos a pujar por el talento y vamos a estar pagando Harvard. La revista de Harvard dijo, ¿no estará sobrevalorado el talento? ¿Cómo que el talento es un bien escaso? ¿Cómo que lo que hay que hacer es contratarle y que lo que hay que hacer es después mantenerle? No, el talento lo que hay que hacer es generarlo. Y quien se encarga de generar talento son los sistemas educativos. Y los sistemas educativos en nuestro momento actual no se reducen a la escuela. A mí lo que me gustaría que se llevaran a su casa es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo bajo una ley implacable que es la Ley Universal del Aprendizaje, que dice lo siguiente. Toda persona, toda organización, toda compañía o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad. Y el problema está en el aprendizaje y no tenemos sistemas de aprendizaje. Por ejemplo, las universidades tienen un sistema de aprendizaje que no está pendiente de la capacidad para actualizar los conocimientos profesionales que está dando. De manera, hace ya 1 año y pico, estuvo aquí el rector de la Universidad de Singapur. Y dijo, nosotros hemos encontrado una solución para que nuestros licenciados se actualicen, que es, damos gratuitamente la posibilidad de hacer un curso a los 20 años. Usted está en la luna. Usted tiene que hacer eso, pero a los 5 años. De manera que cada 5 años tenemos que renovar la formación de nuestros profesionales y eso significa que tenemos que tener una sociedad dispuesta a aprender absolutamente todos los niveles. Tienen que aprender los alumnos que están en el ciclo educativo, tienen que aprender los profesionales, tienen que aprender los políticos, tienen que aprender los ancianos. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida y no estamos creando la solución, las estructuras educativas necesarias para hacerlo. Entonces, nosotros perdimos el tren de la ilustración. Nosotros perdimos el tren de la industrialización. Si perdemos el tren del aprendizaje, pues nos vamos a convertir más o menos en el bar de copas de Europa. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que está diciendo hay que aprender. Y hay que aprender muy rápido. Y hay que saber exactamente quién va a enseñar, qué es lo que hay que enseñar y dónde se va a enseñar. Y eso es cuestión de precisar muchísimo. Hace 5 años yo publiqué un libro que se llama Despertar al Diplodocus, diciendo nosotros tenemos un sistema educativo a nivel no universitario mediocre. No es muy malo, pero no es muy bueno. Nosotros podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento en 5 años. Dije, lo podemos tener, pero no lo vamos a tener. Claro que no lo hemos tenido. Han pasado ya 5 años desde que publiqué ese libro y no se ha hecho nada, porque estamos mareando la perdiz, que es el deporte nacional español, en temas educativos. Y entonces estamos ahí y seguiremos así pues otros cuantos años, porque no hay músculo educativo. Y además, antes decías, a todos nos preocupa la educación. No, no es verdad. Uno de los problemas es que no interesa la educación a nadie, salvo a los padres que tienen hijos en edad educativa. ¿Es una exageración? No. Mira las encuestas del CIS y verás que en las preocupaciones de los españoles nunca aparece la preocupación educativa. Todos los políticos dicen, pues todo el mundo debe estar muy contento. Pues que sigan las cosas como están. Mientras no se cree una especie de conciencia crítica, de decir, cuidado que vamos en serio, que si no mejoramos esto nos quedamos atrasados y eso ya sabemos lo que significa.
Y cuesta mucho trabajo hacerse entender, ¿eh? José Antonio, me está pareciendo la película esta de Don't Look Up. Mira, he peleado tanto por tener un pacto educativo que estoy de los actores educativos hasta el gorro. Emilio, te voy a ceder la palabra por alusiones porque José Antonio ha dicho unas cuantas cosas sobre la universidad. Bueno, en general estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Luego ya podemos, aunque a lo mejor no debiera estarlo, pero bueno, en general sí, sí que lo estoy. En nuestro país, desde luego, las normas, las reformas educativas se han ido sucediendo una detrás de otra, sin solución de continuidad, con una sopa de letras pues que van desde la LOCE, la LOE, la LOMSE, la LOMLOE y ahora la que nos amenaza al último, por lo menos a nivel universitario, es la LOSU. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que eso quiere decir, es decir, que todo el mundo que llega quiere poner su impronta y ahí hay una falta absoluta de racionalidad. Y lo primero que tiene que haber se necesita racionalidad en las reformas educativas, porque es la única forma de favorecer la estabilidad, y sin estabilidad no podemos hacer nada. De manera que las políticas educativas, y me alegro mucho de que seas especialista, Caterina, de ello, las políticas educativas yo creo que tienen que partir de una premisa de estabilidad. Y ahí identificar, efectivamente, si hay algo malo, pues gestionar el que se ponga, pero el hacer la tábula rasa de todo y no dar tiempo hasta los 4 o 5 años que cambia el gobierno a que otro venga y ponga su huella, desde luego es un desastre absoluto, es un desastre absoluto. Otra cosa que quería decir también es sobre la generación de talento. Efectivamente, la generación de talento se tiene que hacer por el sistema educativo, que empieza desde la cuna y acaba en la caja. No, es así. El long life learning tiene que ser una realidad, porque cuando no estamos haciendo el reskilling, tenemos que hacer el upskilling, cualquiera de los dos. Y si no, vamos dados absolutamente. Pero una vez que el talento está generado, y es auténtico talento, yo estoy en contra de ese moto que corre por ahí, por lo menos en los niveles de la tercera misión o de la segunda misión de la universidad, que es la de generación de conocimiento, la investigación. Y hemos asistido con muchas alaracas a decir, es que perdemos materia gris, gente que ha estado formándose se va fuera y tenemos que retenerlos. Yo digo que no hay que retener a nadie. Lo que hay es que adquirir a esas personas que tienen talento. Es decir, lo que quiero son soluciones y posiciones para adquirir, y sobre todo en esta situación en que el talento, como tantas otras variables, está internacionalizado, está globalizado. Mire usted, si alguien destaca en mi universidad, yo primero lo que le decía es, por muy bueno que seas, vete al extranjero. Vete al extranjero o vete a otro grupo, si quieres, de aquí, y demuéstrame, criado en otros algodones distintos de los que has criado aquí, que efectivamente tu talento brilla. Y después lo que yo tengo que pelearme es porque tenga una plaza para acogerte, porque eres una persona que tiene talento para las finalidades que yo voy persiguiendo. Eso lo quería decir de cualquier forma. Yo creo que, resumiendo un poquito, esta sopa de letras que se ha constituido este paso de legislación una a otra, lo que, además de todo eso, plantea es que es imposible medir la eficacia de ninguna de ellas. No hay tiempo suficiente, no hay datos suficientes para ello, ¿no? Y cada vez se hace más urgente que creemos un marco normativo. Te veo muy escéptico respecto al Pacto de Estado. Yo a lo mejor pues todavía pienso que algo se podría hacer. Seguramente al final veremos que no, pero algo como eso hay que hacer. Si dotamos en el bachillerato al alumno de las competencias que necesita y de la madurez suficiente para emprender el viaje autónomo, de forma autónoma, que significa ese acceso a la universidad, pues seguiremos por las bravas abocados al fracaso. Hay que dar un giro definitivo desde la enseñanza basada en los contenidos, por supuesto, pero centrada exclusivamente en las competencias, además, sobre todo en el alumno.
En nuestra institución, en la Camilo José Cela, tenemos una posición, digamos, ventajosa, porque pertenecemos al grupo SEC, que también lidera pues, cerca de una decena de colegios donde se generan los niveles preuniversitarios. Bueno, pues estamos empeñados, y así lo estamos trabajando últimamente, en definir un continuo entre esa formación y la otra. De la misma forma que también estamos muy interesados por ese continuo que significa el L3, el Long Life Learning. Pero ahí tenemos una situación en la que estamos seguramente en niveles incipientes, pero estamos definiendo, tenemos algún triunfo todavía que nos hace sentir esperanzados en que por lo menos ese continuo nos puede servir para que no haya ese paso tan abrupto de unos niveles a otros, porque estemos manejando los mismos perfiles, las mismas competencias, los mismos intereses en los dos niveles. Tenemos un sistema educativo que quizá lo que tiende es mucho a igualar. Cuando estamos hablando de que hay pocos talentos. Igualar a la baja. Bueno, ahí va mi pregunta, pero cuando estamos hablando de que hay gente que tiene talento y hay gente que no tiene tanto talento. Yo no lo veo así. No sé si hay gente que tiene unos talentos y otras personas que tienen otros talentos, pero todos estudian 3 vías muy marcadas entre las que tienes que elegir y de ahí luego saltar a la universidad. Y como no queremos que nadie se quede atrás en estas educaciones primarias, secundarias, la brecha que hay entre, como decías, pues vosotros buscáis una continuidad entre los colegios y luego la universidad, una continuidad en esa educación, pero también los alumnos que atienden a los colegios SEC no son la generalidad de los alumnos en España. La brecha que existe entre los colegios del bachillerato y la universidad, con todas estas sopas de letras que decías, ¿crece o decrece? Vamos a ver, además de eso que decía respecto al continuo, ahí hay algo que no podemos ignorar, y es la facilidad o la flexibilidad o la rapidez con la que en un sistema privado se pueden implementar cambios que precisamente persigan esas finalidades. Eso de un curso para otro. A nivel de colegios públicos, pues posiblemente también se pueden hacer cosas parecidas, pero si hablamos de la universidad pública, en absoluto, en absoluto. Cualquier cambio, cualquier innovación en los programas, no digo nada de generar un grado nuevo o de generar un máster nuevo, bueno, es un proceso, pero vamos, que lleva años, independientemente, además, de la regulación oficial que puede suponer la ANECA o el Consejo de Universidades, pero ya en el mismo caldo de cultivo que supone la universidad, que todos conocemos y que es difícil, sobre todo en la pública. Cuando muchas veces se piden sistemas de gobernanza nuevos o renovar los sistemas de gobernanza de las universidades, yo creo que se ignora bastante esta capacidad, esta posibilidad de efectivamente reaccionar rápidamente a las necesidades que tienen las cohortes de preuniversitarios que llegan y, por supuesto, reaccionar con rapidez a las necesidades que puede plantear la sociedad y la empresa. Eso no sé si lo vamos a tocar, pero ahí hay también un mundo del que se podría hablar y mucho. De hecho, vamos a tocarlo ahora mismo porque una de las educaciones en Europa probablemente más admiradas, la suiza, por ejemplo, es muy habitual que los estudiantes hagan una FP o algo parecido a una FP. Estudien algún tipo de formación mucho más práctica que un bachillerato de letras o de ciencias, que luego los lleve a trabajar durante un año y después vaya a la universidad. Porque hasta ahora estábamos hablando de educación primaria, de educación secundaria y de universidad, que parece que es el currículum español tradicional y que luego ya tiene que acabar en un máster, ¿no? y en un MBA seguramente 5 años después. Pero la FP es probablemente una de las formaciones que quizá deberíamos mirar más hacia el futuro, David. Sí, por supuesto. No podemos pensar que todo el mundo va a estudiar una carrera universitaria, ni que todo el mundo va a ser universitario, ni que todo el mundo va a hacer un máster, ¿no? Al final lo que hay que dar dentro del sistema educativo tiene que dar alternativas, porque al final la sociedad, la empresa, incluso el sector público, necesita de distintos tipos de perfiles. Distintos tipos de perfiles que no necesariamente necesitan el mismo tipo de formación. Sí que es verdad que a la hora de educar en capacitaciones, en habilidades, pues sí que debería ser igual, eso es cierto. Pero sí que es verdad que los conocimientos que se van a obtener
o incluso las habilidades que se van a obtener no tienen por qué ser las mismas, porque no se necesitan. Yo, por ejemplo, en Samsung no necesitamos que todo el mundo sea universitario, sería absurdo, ¿no? Habría muchísimas tareas, muchísimos trabajos que quedarían sin hacer, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que es muy necesario la formación profesional. Lo que tiene que estar adaptada, pero igual que el resto del sistema educativo, es a las necesidades. Y antes lo ha comentado muy bien José Antonio. Nosotros creo que el sistema educativo está yendo por detrás de las necesidades que tiene la sociedad, ya no la industria, sino la sociedad, cuando debería estar por delante y debería ser quien avance y quien se adelante a ese tipo de necesidades, ¿no? Ahora mismo, pues en formación profesional, nosotros estamos colaborando con el Ministerio en cursos de especialización, que son cursos de especialización cuando se acaba la formación profesional, que debería ser al revés, debería ser parte de la formación de las asignaturas troncales de esta formación profesional, como por ejemplo, y se ha hablado antes, de la inteligencia artificial. Nosotros estamos dando esos cursos de especialización en inteligencia artificial, cuando seguramente deberían estar desde el principio. ¿Por qué especialización? Si es algo que está a la orden del día, lo hemos visto en la mesa anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que estamos colaborando con el Ministerio, pues, y con otros organismos, pues para cambiar eso, ¿no? Sí es verdad que se están haciendo cosas, pero también es verdad que en nuestra opinión no se está haciendo a la velocidad adecuada, ¿no? Pero por supuesto que es necesaria una formación profesional de calidad, ¿no? De hecho, a día de hoy, bueno, pues si comparamos, pues por poner un símil, ¿no? Pues en el futuro los albañiles de hoy o los profesionales de hoy pues van a ser programadores en el futuro, ¿no? Con lo cual estas capacitaciones, estos conocimientos tienen que cambiar, pero tienen que cambiar desde ya. Y tiene que incluso adelantarse a todo eso, ¿no? Pues fíjate, David, como es un tema que me interesa. Tenemos un problema enorme porque la formación profesional no está prestigiada. Entonces, había una forma de hacerlo, que yo lo digo, y estoy teniendo muchas resistencias de parte de la universidad, que es que un sistema educativo de una nación tiene dos partes. Educación obligatoria, que es aquella que deben tener todos los ciudadanos porque responde a tres objetivos. Primero, desarrollar las capacidades de ese ciudadano. En segundo lugar, hacer buenos ciudadanos. Y en tercer lugar, preparar para el mundo del trabajo. Y lo que no es enseñanza básica, todo es formación profesional. De manera que la universidad es formación profesional. Lo que pasa es que hay formación profesional de 2 o de 3 o de los niveles que queramos. Pero si tenemos esa imagen clara en la cabeza, es tú que estás en educación obligatoria, muy bien, y si no, en educación profesional. Y empezaríamos a hacer esa especie de clasismo, no, yo estoy en la universidad. No, tú estás en una formación profesional de grado superior. Y tú estás en una formación profesional de grado inferior. Y ya está, vamos a meterlos todos ahí porque entonces nos preocuparíamos de hacer los recorridos, las pasarelas para pasar de una a otra. Y si no, hacemos sistemas estancos, hacemos niveles estancos. Primaria no se habla con secundaria, secundaria con la universidad con ninguno. Porque el interés de la universidad por la educación es cero. Cero. Porque está en la investigación. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en los sexenios no tenga nada que ver si eres un buen o mal profesor, sino si has investigado o no, nos está llevando a una investigación muchas veces puramente acumulativa. Mira, tengo que publicar. Y en cambio no se valora el que tener un buen profesor en la universidad. De manera que aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Vamos a tener que acelerar y tenemos. Emilio quiere comentar y, por supuesto, Caterina se ha sentido aludida. También tiene algo que decir. Bueno, déjame simplemente lo último que has dicho. A ver, yo tengo que hablar por lo menos de mi universidad, que es privada. Precisamente tenemos el problema contrario, que lo que valoramos y mucho es la capacidad docente. Y ahora mismo la ley que se nos viene encima nos está exigiendo unos estándares en investigación que nos está obligando a compatibilizar, lo cual a lo mejor no está mal desde esa posición que tenemos. Eso dicho eso. Después lo otro que dice, no puedo estar más de acuerdo de cómo has abierto tu intervención hablando de que hay un problema de prestigio y de visibilidad. Y efectivamente, a pesar de que nosotros tenemos una formación profesional de segundo ciclo, superior, que tiene pasarelas para al acabar incorporarse en grados, yo creo que, y estoy en ello, yo creo que sería exactamente lo mismo, no costaría más hablar de unos grados con FP, de manera que frente a la familia, frente al prestigio, se le diga yo voy a hacer un grado en tal cosa que tiene los 2 primeros cursos que son idénticos a los de FP de tal tipo. Simplemente con decir eso ya cubren ese aspecto de visibilidad y de prestigio
y obtenemos el mismo resultado y no cuesta más. Es darle la vuelta a la ecuación en este caso. Caterina, sí. Yo querría responder a varias cositas de las que han ido saliendo en general. Yo creo que a nivel sistémico no vamos a solucionar la educación pensando en sistemas, porque no, yo creo que al final hay unos profesores y hay unos padres y hay entes ahí individuales que tienen un poder enorme que estamos desaprovechando. O sea, yo creo que la estructura actual nos da suficiente espacio como para hacer de cualquier colegio, de cualquier universidad o de cualquier empresa un espacio de crecimiento total y absoluto. Lo que hay que cambiar es lo que tú como profesor o tú como padre o tú como CEO o tú estés buscando de esa experiencia. Entonces, si el currículum es perfectamente útil para trabajar en todos estos aspectos de qué capacidad tienes de colaborar con alguien, construir algo que tenga sentido, que se te rompa el no sé qué y lo que decía antes, ¿no? Cualquier espacio laboral o formativo te da esa oportunidad. No esperemos a que sea el sistema que nos lo resuelva, sino que cada uno de nosotros, desde la empresa, desde las escuelas, desde la universidad, tú puedes generar espacios donde esto ocurra. Y esto os lo digo porque actualmente estoy trabajando con universidades que tienen el curso de programación que antes se hacía de tú tener ahí código que tienes que tal, ahora lo que se te mira también es qué capacidad tienes de ponerte de acuerdo con tu compañero, transferirle el conocimiento de Python respecto a no sé qué, para hacer una propuesta de un programa que resuelva no sé qué problema. Y el profesor ya no solo se está preocupando de su capacidad de producir el producto deseado, sino del proceso, como lo han hecho, y van recogiendo evidencias de lo que se va, de cómo se están comportando, y se da ese feedback que de alguna manera permite que el individuo ya no esté esperando a ver qué me van a enseñar, es que ahora ya soy yo amo de lo que yo quiero hacer con mi vida y voy a ir a buscar a una universidad para que me enseñe unas cosas, o igual no, igual me voy a meter a internet a hacer curseras y después me voy a meter a hacer una práctica en una empresa y una FP de un año porque me es más útil, y al final lo de los currículums va a ser una cosa mucho más heterogénea, variable y menos ¿no? que haya un camino, sino que responda más a, dado quién soy y las cosas que a mí me gusta hacer, cuáles son los entornos que me van a ayudar a promover todas esas habilidades que yo sé que quiero ir desarrollando. O sea que yo creo que si vamos a ir a nivel de sistema, nos vamos a perder. Y yo iría más a nivel de cada uno de nosotros a ver qué podemos hacer como padres, como profesores y como protagonistas de los entornos en los que nos manejamos, y con eso apelo un montón a las empresas. Decimos soft skills, ¿qué feedback recibimos como profesionales de nuestras soft skills reales? O sea, cogemos una reunión y después de la reunión apuntamos, oye, muy bien tu intervención en esto, igual te ha faltado incorporar a otro, no has dejado hablar a no sé quién, vigila esto, que esto hace que se me frustre y tal. ¿Cuántas conversaciones de este tipo tenemos que permitan que las personas nos vayamos desarrollando y permitamos este desarrollo completo a lo largo de toda la vida? Vamos a concluir la mesa. Disculpad, os voy a dejar unos segundos para que podáis hacer una pequeña conclusión para poder cerrar esta mesa. Sí quería dejarle empezar a David para que pueda responder a lo que ha estado comentando Caterina sobre la diversidad que va a haber en los currículums, si eso realmente va a ser efectivo el día de mañana, porque hoy parece que todo el mundo está compitiendo con 40 másters y 300 idiomas y 400 habilidades distintas, cursos y curseras que se han hecho, y que siempre va la empresa a elegir al que traiga el currículum más abultado. Lo que sí pediría, perdón, brevedad, Sí, que nos hemos ido de tiempo. Gracias. Estoy de acuerdo. De hecho, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Caterina. Yo creo que eso está cambiando en la empresa. Nosotros lo que estamos viendo, y hablo del caso de Samsung, yo sinceramente cuando reviso un currículum antes de proceder a la entrevista, no veo los másters, sino lo que veo es lo que pueda haber, porque al final no deja de ser una hoja de papel, pero lo que puedas intuir en esa hoja de papel de qué capacidades tiene, ¿no? Puedes recurrir a la experiencia, puedes recurrir al pasado, qué tipo de trabajos ha estado haciendo, y después, por supuesto, profundiza en la entrevista. Yo creo que tiene que ser así, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, y desde el punto de vista de la empresa debe ser así, ¿no? Porque al final, bueno, sí, el máster lo dice, vale, ha estudiado esto, pero a día de hoy, y es lo que se ha estado diciendo aquí también, o sea, el sistema educativo y tanto el oficial como el extraoficial, lo que incide mucho es en contenidos, y esos contenidos al final son hard skills. Los hard skills al final se pueden obtener.
O sea, o se pueden buscar, de hecho, se pueden buscar. Realmente lo importante son esos soft skills y es eso que puedes coger de aquí, de allí, de un curso, de una formación de Internet, ¿no? Y que al final es lo que te va a dar capacidades para hacer el trabajo que necesitas hacer. Pues nada, ya está. Ya. Vamos a ya estamos terminando, hemos terminado. Solamente quiero dejarle una pequeña conclusión a José Antonio, que se ha quedado mucho tiempo sin hablar. No, pues siempre es muy una cosa, interesante. pues te lo agradezco. Primero, para educar bien un niño hace falta la tribu entera. Y para educar bien un niño, una buena tribu. Y por eso, aprovechando que está aquí, porque como ya voy a decirle que hay problemas educativos, que el agente educativo de elección es el municipio. El que los municipios no tengan responsabilidades educativas es un desastre. El que los municipios hayan, casi todos, prescindido de sus redes de escuelas es un desastre y que entonces debíamos intentar hacer que los municipios se conviertan en agentes de educación, en agentes de aprendizaje, porque iban a funcionar las cosas mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo.